Revelación increíble, su novio confiesa lo oculto antes del sí, y su respuesta sorprende a todos. La mañana del gran día se había convertido en una pesadilla para Mariana. Las flores, que deberían simbolizar el amor y la alegría, empezaron a parecerle un recordatorio de todo lo que estaba por perder. Con el vestido de novia colgado en la puerta, él la sorprendió al revelarle un secreto que cambiaría todo. Mariana, necesito que sepas algo, comenzó Álvaro, su voz temblorosa como un hilo de seda. La atmósfera festiva se tornó tensa, un vórtice de emociones que apretaba el pecho de Mariana. El amor de su vida estaba a punto de romper su burbuja de felicidad. Mientras él hablaba, Mariana sintió su corazón latir desenfrenadamente. Álvaro le confesó que su familia tenía un legado oculto, propiedades, terrenos, riquezas que jamás había mencionado. Su discurso sobre la vida simple y los pequeños placeres ahora se desmoronaba ante sus ojos, como un castillo de naipes bajo un soplo de viento. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le preguntó, su voz apenas un susurro. La honestidad y la lealtad, los pilares con los que había sido criada, de pronto parecían frágiles. En su mente resonaban las enseñanzas de su madre, quien siempre había afirmado que el trabajo duro y la entrega eran lo que realmente importaba. Ahora, ante la revelación, su propio sistema de valores se tambaleaba. La idea de una vida próspera, sin preocuparme por el dinero, comenzaba a seducirla. ¿Era válida su lucha por una vida modesta frente a un futuro que brillaba con la promesa de estabilidad y abundancia? La batalla interna la desgarraba, los dilemas morales acentuaban su angustia. Mientras las flores seguían adornando su hogar, su mirada se perdía en el caos de pensamientos. Aquellos ideales que alguna vez le parecieron inquebrantables se cuestionaban en cada latido. Su amor por Álvaro, ¿sería suficiente para sostenerles en un mundo donde la ambición parecía permeable? Dudas crecían como sombras en su mente, oscureciendo la luz del amor que había sentido todos esos años. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mariana, con la mente acelerada y la respiración irregular, se sentía atrapada entre dos mundos. A medida que las palabras de Álvaro resonaban en su mente, un miedo creciente se apoderó de ella. ¿Podrían sus decisiones futuras alejarla de lo que siempre había considerado valioso? La risa infantil de sus alumnos, esos rostros llenos de esperanza que proyectaban el futuro, la traían de vuelta a la realidad. Un futuro sin preocupaciones económicas contrastaba con el deseo de forjar un legado basado en los principios de humildad y esfuerzo. El rostro de Álvaro reflejaba temor y anhelo, traspasando la barrera de la confianza que antes siempre había existido entre ellos. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación, la presión de los secretos ocultos comenzaba a aplastarle los hombros a Mariana. ¿Estaría dispuesta a renunciar a su amor por el peso de la ambición? ¿Podían construir un futuro sin sacrificar sus principios? En ese instante, antes de tomar una decisión que podría cambiar sus vidas, un antiguo amigo de Álvaro apareció, trayendo palabras que podrían desestabilizar aún más su ya volátil mundo. La tensión en la habitación creció, y Mariana se enfrentó a una pregunta crucial: ¿renunciará a su amor ante la presión y los secretos que ahora los amenazan, o se atreverá a desafiar las expectativas y luchar por lo que realmente quiere? La incertidumbre colgaba en el aire, dejando la historia en un clímax desbordante, aguardando la resolución del próximo capítulo. Mariana respiró hondo, intentando hallar claridad en medio de la confusión. La imagen del futuro que había construido en su mente se fragmentaba como un cristal roto. En un instante, las risas de sus alumnos se desvanecieron, y los recuerdos de su lucha diaria comenzaron a parecerle lejanos e irreales. Miró a Álvaro, su rostro desencajado, y se sintió presa de una maraña emocional en la que el amor competía con las viejas creencias. ¿Qué significa todo esto para nosotros?
Preguntó, incapaz de ocultar la inquietud. Las palabras fluyeron de sus labios como un reto, como si buscaran desatar una conversación que pudiera reconfigurar el destino que se avecinaba. Necesitaba respuestas, no justificaciones. Álvaro, visiblemente afectado, se pasó una mano por el cabello y la miró con pesar. Mariana, pensé que vivir de manera simple era lo correcto. Pero no puedo ocultar esto más. Es parte de mí, confesó, rompiendo el pulso que ambos compartían. Era la primera vez que la vulnerabilidad de Álvaro aparecía, y en su mirada había un pedido de comprensión que Mariana luchaba por aceptar. Sopesó sus opciones, cada una cargada de significados. ¿Podría considerar esa riqueza como una carga y no una bendición? ¿Era posible amar a alguien cuyos valores parecían robarle la esencia de lo que había defendido toda su vida? Nunca había deseado una vida marcada por el dinero, pero la seguridad que ofrecía comenzaba a verse tentadora. Caminó hacia la ventana, la luz del sol bañando su rostro, intentando encontrar una respuesta en el reflejo de su propia imagen. Se preguntó si había estado persiguiendo un ideal que no tenía que ser absoluto. Tal vez podría encontrar un equilibrio entre sus aspiraciones y sus principios, pero eso implicaría un cambio radical en su manera de pensar. Lo que me estás diciendo es difícil de digerir, dijo finalmente, con la voz firme, aunque su corazón temblaba. No creo que el dinero lo sea todo, Álvaro. Pero tampoco puedo ignorar lo que esto podría significar, para nosotros, para nuestros sueños. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Quiero que sepas que nunca he querido presionarte a nada. Mi amor por ti es real, pero aquí hay más en juego del que imaginamos. Mariana sintió que el aire se volvía pesado. Mientras observaba cómo Álvaro lidiaba con sus revelaciones, su propia mente comenzó a simplificarse. Si era verdad que podía estar en un camino de ambición, entonces también podría ser válida su lucha por un propósito más grande. La educación, sus alumnos, ¿no era eso también un legado? Decidida a no ceder a las presiones externas ni a su propio temor, se enfrentó a Álvaro: necesito explorar esto. Te amo, pero hay partes de mí que están en conflicto. Quiero saber qué significa esto para mí antes de tomar decisiones. Sin embargo, antes de que Álvaro pudiera responder, el antiguo amigo de Álvaro, que había permanecido en el umbral, interrumpió: lo siento por interrumpir, pero acabo de recibir noticias que podrían ser críticas para ustedes. El ambiente cambió drásticamente de tensión a anticipación. Mariana sintió que iba a ser arrastrada una vez más hacia la turbulencia, pero esta vez estaba dispuesta a enfrentarlo con una nueva perspectiva. ¿Podría esta nueva información ser la clave para el equilibrio que tanto anhelaba? La expectativa de lo que vendría después, la decisión de lo que sienten y lo que quieren construir se cierne sobre ella como un nuevo horizonte a explorar. Mariana se dio la vuelta, su corazón palpitando frenéticamente ante la interrupción. La preocupación se mezclaba con la curiosidad, no sabía si debía sentir miedo o emoción ante la noticia que traía aquel antiguo amigo de Álvaro, evidentemente agitado. Se sintió atrapada entre dos mundos, el que soñaba y el que comenzaba a materializarse, un mundo que prometía tanto como desafiaba sus principios más arraigados. ¿Qué has descubierto?, preguntó Álvaro, su tono suspendido entre la inquietud y la expectativa. El tema que mencionamos sobre la herencia familiar: hay más implicaciones de las que pensábamos. ¿Qué harías si te digo que tu familia posee un terreno clave en el desarrollo de un nuevo proyecto en la ciudad? Se le ha asignado un valor exponencial, y eso podría cambiar todo para nosotros. Mariana dio un paso atrás, asimilando la información. Su mente batallaba entre las posibilidades de nuevas oportunidades y la inquietante idea de que los valores que habían guiado su vida y su enseñanza podían estar siendo desafiados de manera irrevocable. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Álvaro?, Mariana preguntó, su voz cargada de una mezcla de desilusión y frustración. Esto podría haber influido en nuestra conversación. Él no pudo más que mirar hacia el suelo, como si cada palabra previamente pronunciada se hubiera convertido en un peso adicional sobre sus hombros. Estaba lidiando con mi propia incertidumbre, admitió Álvaro. No quería que esto afectara nuestra relación, pero siempre supe que eventualmente tendríamos que enfrentarlo. ¿Y ahora que el tiempo se acorta, qué significa esto para ti? ¿Para nosotros?
Mariana se sintió bombardeada por las expectativas de ambos hombres. La idea de un futuro basado en un plan financiero sólido le ofrecía, por un lado, una sensación de seguridad, pero una voz en su interior seguía resonando. ¿A qué precio? Observó el espacio entre ellos. Ahora no era solo una conversación entre amantes, se había convertido en un dilema donde las decisiones podían definir el rumbo de sus vidas en conjunto. Las imágenes de sus alumnos, sus sueños de un mundo más equitativo, volvieron a cruzar por su mente. ¿Podría ella comprometer esos ideales en aras de una comodidad económica? O, en el otro extremo de la balanza, ¿qué tan válida sería su lucha por mantenerse fiel a sus principios si eso significaba renunciar a lo que podía ser una gran oportunidad? Decidida a resolver su confusión, Mariana respiró profundamente y tomó la palabra. Entiendo que esto puede representar un cambio radical, no solo para nosotros, sino para muchas personas. Pero necesito tiempo. No podemos permitir que este nuevo cambio nos deslumbre, debemos considerar todos los ángulos. Y más importante, debemos saber si esto está en línea con lo que queremos construir juntos. Álvaro la miró, sus ojos cargados de súplica. Entonces, ¿qué harás? ¿Cómo podemos encontrar un camino que no comprometa tus valores pero que, al mismo tiempo, nos ofrezca un futuro prometedor? Mariana sintió cómo la presión aumentaba ante la pregunta. No había respuestas sencillas, y cada opción tenía el poder de desatar una serie de consecuencias. Debía iniciar un proceso de reflexión profunda. La revelación de este nuevo terreno significaba que su futuro podía estar lleno de posibilidades, pero ya no podía ignorar lo que significaba para ella y su propia identidad. Voy a tomar la siguiente semana para pensar, para hablar con algunos de mis colegas y alumnos. Necesito entender cómo puedo integrar esta nueva realidad sin dejar de ser quien soy, respondió con firmeza. Mientras su voz se apagaba, notó un silencio que envolvía el cuarto, las palabras suspendidas creaban un eco que resonaría en su mente durante mucho tiempo. A medida que la carga de decisiones se concentraba sobre ella, Mariana se dio cuenta de algo fundamental, no podía simplemente dejar que otros determinaran su camino. La lucha interna entre el deseo de éxito y el compromiso con sus creencias personales se tornó en su prioridad. Tan pronto como el silencio se asentó, el antiguo amigo de Álvaro se aclaró la garganta, llamando su atención de nuevo. Hay una última cosa que creo que debes saber, lo que aquí hay no es solo una oportunidad, es una elección entre dos mundos muy distintos. Mariana sintió cómo la inquietud aumentaba. ¿Qué más podía revelarse? La transición hacia el siguiente paso en su vida se acercaba, y con ello, la urgencia de definir su verdadero yo. Ahora, el dilema no solo era sobre el futuro que deseaba, sino sobre cómo ese futuro definiría su esencia. Mariana se sentó en la pequeña mesa de su cocina, un remolino de pensamientos e inquietudes girando en su mente. El aroma a café recién hecho embriagaba el ambiente, mientras los rayos del sol atravesaban las cortinas, iluminando su espacio con una calidez engañosa. Sin embargo, la luz no podía disipar la sombra que se había instalado en su corazón. La semana que se había prometido a sí misma para reflexionar sobre sus opciones ya había comenzado, y cada día que pasaba parecía estirarse eternamente, añadiendo más capas a su conflicto interno. Las noticias sobre la herencia familiar de Álvaro, junto con la revelación de que un terreno en su poder podría ser clave para un proyecto de desarrollo en la ciudad, la empujaban a cuestionar sus propias decisiones vitales. Mariana había dedicado su vida a la enseñanza y a fomentar la equidad, y ahora se encontraba al borde de una oportunidad que podría cambiarlo todo. Pero, ¿al costo de traicionar sus principios? Con una hoja en blanco frente a ella, comenzó a anotar sus pensamientos. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Se trata de seguridad, de éxito, o de algo más profundo? Las preguntas fluían como si fueran imágenes de un caleidoscopio, chocando unas con otras, sin que pudiera encontrar una que prevaleciera. Una y otra vez, la visión de sus alumnos perdía terreno ante la posibilidad de una vida más cómoda, pero también más vacía. Decidió que, para enfrentar su dilema, necesitaba hablar con alguien que pudiera ofrecerle otra perspectiva. Durante años, había sido mentora de jóvenes inquietos y apasionados por el cambio, y era su momento de volver a ese lugar de guía.
Se acercó a Clarisa, una exalumna que había demostrado gran potencial y había dejado una huella en su vida profesional. La conversación tuvo lugar en una cafetería local, un espacio que había acogido tantas discusiones sobre lo que significaba construir un futuro. Clarisa, con sus ojos brillantes, la saludó como si el tiempo no hubiera pasado desde sus días en el aula. Sin embargo, la alegría del reencuentro se desvaneció rápidamente cuando Mariana compartió sus temores y la situación que enfrentaba. Al mencionar el terreno y las posibilidades económicas, notó un cambio en la expresión de Clarisa. Es una gran oportunidad, Mariana, dijo, su voz firme. Pero, ¿estás dispuesta a arriesgar todo por eso? ¿Qué pasaría si tuvieras que comprometer tus enseñanzas, tus ideales? ¿Qué legado dejarías a tus alumnos? Las palabras de su exalumna resonaron en su mente, y Mariana sintió que la angustia comenzaba a transformarse en claridad. No puedo simplemente dejar que el dinero defina mi vida. Mis estudiantes necesitan ver que hay otras maneras de alcanzar el éxito, que no se mide solo en términos monetarios, respondió, sintiendo su determinación crecer con cada palabra. La conversación se profundizó, y Clara planteó cuestiones que Mariana nunca había considerado. ¿Y si pudieras hacer algo bueno con eso? ¿Y si no fuera solo un sacrificio de tus principios, sino una manera de amplificarlos? Tienes el poder de influir en otros, de transformar esa realidad y crear un modelo a seguir. Fue en ese momento cuando una chispa iluminó su mente. Quizá no se trataba de simplemente rechazar la oportunidad, sino de encontrar una manera de integrar sus valores con este nuevo mundo que se le presentaba. Podría, quizás, usar el terreno no solo para el beneficio económico, sino como un espacio para empoderar a otros, para enseñar valores. Mientras se despedía de Clarisa, Mariana se sintió más ligera. Había encontrado en esa conversación la chispa que necesitaba, algo que la empujaba hacia una movida más audaz de lo que había estado dispuesta a admitir. Pero la decisión aún no estaba clara. Había más preguntas que responder, más aspectos a considerar. Con cada paso hacia su hogar, la presión volvía, aunque ahora el sentimiento era diferente. Ya no eran solo temores. Había una posibilidad de que pudiera forjar una ruta que uniera lo que había amado con lo que podría llegar a ser. Sin embargo, una nueva inquietud comenzaba a florecer en su mente. ¿Qué tanto estaba dispuesta a abrirse a esta nueva realidad? ¿Estaría dispuesta a afrontar la oposición que pudiera surgiendo por parte de Álvaro si elegía un camino que él no entendiera? Mariana sabía que el tiempo se estaba agotando, y esta vez no solo se trataba de una elección personal, sino de un dilema que podría cambiar la dirección de sus vidas. Al abrir la puerta de su casa, sintió que cada detalle a su alrededor vibraba con una energía renovada, pero también con una incertidumbre aplastante. La decisión estaba cada vez más cerca, y el oscuro abismo que representaba el futuro solo se hacía más intenso. Ella podría encontrar el equilibrio perfecto para embaucar la situación a su favor, o se vería arrastrada al abismo de compromisos ajenos que amenazaban su esencia. La lucha apenas comenzaba. Esta era solo la primera parte de un camino lleno de revelaciones inesperadas y decisiones que tendrían un impacto profundo en su vida. Mariana sabía que el momento de la verdad se acercaba, y sería entonces cuando tendría que hacer frente a sus más temidos dilemas. Mariana se sentó en su sala, el murmullo de la ciudad en el fondo contrastando con la creciente tormenta de emociones en su interior. Su mente giraba alrededor de las palabras de Clarisa, cada una de ellas resonando con mayor fuerza a medida que reflexionaba sobre el futuro. Atrapada entre la expectativa de lo que podría ser y los principios que había defendido durante años, sabía que cada decisión tendría un peso significativo. Decidió tomar las riendas de su pensamiento. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, dejando que sus pasos organicen sus ideas. Mientras esperaba que la tormenta se apaciguara, se permitió cuestionar los pilares que la habían sostenido. ¿Qué significa realmente tener éxito? Se preguntó. Era un término que había asociado con su capacidad de inspirar, de encender la pasión por el aprendizaje en sus alumnos, pero ahora se presentaba bajo una luz diferente. La idea de utilizar el terreno para empoderar a otros seguía brillando, pero también demandaba una profunda reflexión. Mariana se dio cuenta que el miedo al cambio, esa sensación de estar en un camino desconocido,
era un reflejo de su inseguridad ante lo que podría convertirse en un futuro higiénicamente nuevo. Tenía que enfrentar no solo la incertidumbre, sino también la resistencia de aquellos que amaba, entre ellos Álvaro. Decidida a encontrar claridad, se sentó de nuevo con un bloc de notas. Escribir siempre había sido su manera de organizar sus pensamientos y disciplinar su mente. Hizo una lista de pros y contras, y al mirar el papel, notó que los beneficios potenciales no solo incluían ganancias económicas, sino un impacto social significativo. Podría crear becas, fomentar proyectos colaborativos, abrir puertas a estudiantes que jamás habrían tenido una oportunidad, escribió, sintiendo que las palabras comenzaban a liberar la presión en su pecho. Pero a la vez, sus dedos temblaban al escribir a Álvaro. Las posibles reacciones de su pareja la intimidaban. Había siempre compartido con él la visión de un futuro lineal y exitoso, conforme a los estándares que la sociedad impone. ¿Qué sucedería al revelarle su nuevo enfoque de éxito, que desafiaba su propia percepción del mundo? Con una mezcla de determinación y miedo, Mariana sabía que debía plantear la situación ante él. Hacerlo significaba enfrentar la posibilidad de una confrontación o incluso una ruptura. Pero el tiempo se agotaba y el terreno seguía allí, esperando ser reclamado. Mariana sabía que tampoco podía prolongar su indecisión con el riesgo de que la oportunidad se escapara. La mañana siguiente, su estómago se retorcía mientras se preparaba para hablar con Álvaro. Se dio una ducha esperanzadora para calmar sus nervios, asumiendo que no podía andar con dudas y quería que él entendiera su perspectiva. Al llegar a su oficina, sentía el peso de las horas, los minutos suspendidos mientras posponía la conversación. Finalmente, durante el almuerzo, decidió que era el momento. Le pidió a Álvaro que se reunieran en un café cercano, lejos de las distracciones cotidianas del trabajo. El café estaba lleno de vida, un microcosmos de conversaciones y risas, lo que la hizo sentir un poco más tranquila. Pero a medida que las palabras se acumulaban en su mente, la alegría del lugar se fue diluyendo y la autoconfianza fue sustituida por ansiedad. Cuando se sentaron, Mariana miró a Álvaro a los ojos, y en un instante, supo que pasaría de la posibilidad de una conversación a un enfrentamiento emocional. Álvaro, necesito hablarte sobre algo importante, comenzó, cada palabra pesando en el aire como una revelación inminente. Él la miró, inmóvil, y la tensión creció entre ellos. Justo en ese momento, el sonido del cambio de la puerta del café marcó el inicio de un nuevo ciclo en su vida, un ciclo que ella sabía que podría conducirse tanto a un derrumbe como a una construcción renovada. Teniendo en cuenta lo que estaba a punto de revelar, una pregunta emergió en su mente con desesperación: ¿podría ser que esta decisión ponga en jaque el amor y la confianza que habían construido juntos? Mientras sus corazones latían en sincronía con la agitación que les rodeaba, Mariana comprendió que el camino hacia el futuro no era un trazado claro, sino un viaje lleno de baches. Pero debía obtener claridad, la respuesta solo podría llegar tras este primer paso, le tocaba a ella abrir la puerta que quizás podría cambiarlo todo. Álvaro, creo que he encontrado una forma de utilizar el terreno para crear un espacio que potencia a otros, comenzó a decir, sintiendo que la conversación que se iniciaba era más que la simple exposición de su visión, era un punto de inflexión que podría cambiar la naturaleza de su relación para siempre. A medida que las palabras brotaban de sus labios, cada una se sentía como un ladrillo, cargando el peso de sus deseos y aspiraciones. Mientras escuchaba la respuesta de Álvaro, la expectativa y el temor se entrelazaron en su pecho, dejando entrever que esta decisión podría llevarla a la esencia misma de su lucha interna, la búsqueda de su verdad. ¿Sería capaz de permanecer firme ante cualquier desafío? ¿Podría su amor florecer en medio de la crítica frente a sus ideales? La resistencia estaba por venir, y Mariana no podía evitar preguntarse si tendría la fortaleza para enfrentarse a la verdad reveladora que acechaba más allá de aquella conversación. Mariana apenas había terminado de pronunciar su idea cuando Álvaro, por primera vez en mucho tiempo, mostró un destello de sorpresa en su rostro. Su mirada era una mezcla de sorpresa y confusión. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Mariana sintió como cada segundo se expandía, como si el tiempo se detuviera en torno a ellos. Crear un espacio para potenciar a otros, repitió Álvaro, su voz un hilo en medio del ruido del café.
¿Te refieres a una especie de escuela alternativa? ¿Y tú estás dispuesta a dejar tu trabajo estable por esto? Las preguntas se disparaban como flechas, y Mariana sintió que se le encogía el estómago. No era la primera vez que soñaba con un futuro diferente, pero jamás se había enfrentado a un cuestionamiento tan directo de parte de alguien a quien consideraba su apoyo incondicional. La habitual confianza que le inspiraba su pareja se tornó frágil. En ese instante, se dio cuenta de que el conflicto no sería solo externo, sino también interno. Álvaro, respiró hondo, no se trata solo de eso. Es sobre cómo podemos transformar la vida de los que tienen menos oportunidades. Es un sueño que he tenido desde hace mucho, y siento que si no lo persigo ahora, jamás lo haré. La respuesta de Álvaro no fue inmediata. Su rostro parecía un lienzo en blanco, y Mariana se preguntó qué pasaba por su mente. La ansiedad la llevó a investigar cada pequeño cambio de expresión en él, buscando señales de apoyo o rechazo. Mariana, entiendo lo que estás diciendo, pero estamos hablando de una inversión enorme. ¿Y si fracasas? Su voz contenía un tono de incredulidad, lo que hizo que el pecho de Mariana se oprimiera aún más. ¿Acaso sus sueños podían ser juzgados bajo parámetros de éxito convencionales? ¿Y si fracaso? Replicó, poniendo en juego su valentía. ¿Y si también resulta que tengo éxito y puedo cambiar vidas? Es un riesgo que estoy dispuesta a asumir. Debo hacerlo. Esto no es solo una decisión profesional, es sobre quién soy y quién quiero llegar a ser. Cada palabra resonaba en su mente. Enfrentándose a la oposición natural que le planteaba su pareja, se dio cuenta de que su voz podía ser un instrumento de cambio. El miedo que había sentido antes comenzó a transformarse en una chispa de determinación. Mariana sintió que una brecha se abría entre ellos, no solo por el contenido de la conversación, sino por la revelación de una Mariana que él nunca había visto del todo. Tenía que recordar que crecer a veces implicaba empujar a los demás hacia la incomodidad. Y allá fuera, en el mundo, ese era su verdadero papel. Lo que me propones es un camino incierto, insistió Álvaro, buscando la lucha. No solo para ti, también para nosotros. No puedo simplemente mirar hacia otro lado cuando nuestras vidas están en juego. Las palabras de Álvaro la golpearon, pero no la desalentaron. Tenía que adoptar una posición más firme. ¿Y qué hay de nuestros sueños?, preguntó, con una fuerza que antes le era ajena. Desde hace años hemos estado planeando una vida conforme a cómo se supone que debemos vivirla. Si no empezamos a soñar más allá de eso, ¿cuál es el propósito? Su desafío caló hondo. Álvaro la miró con una mezcla de sorpresa y evaluación, como si estuviera viendo a una Mariana distinta emergiendo de la penumbra de sus propias dudas. Quizás nunca has estado tan segura de algo, murmuró, finalmente. Fue entonces cuando la verdad se reveló ante Mariana, siempre había temido que su audacia pudiera costarles la relación. Y sin embargo, aquí estaba, enfrentando a quien más quería y sintiendo cómo la decisión de expresar su verdad la llenaba de energía. Pero, ¿y si no es solo cuestión de mí? Mariana se atrevió a preguntar. Su curiosidad laceraba la capa de tensión. ¿Tienes algo que ocultar que también pueda afectar nuestra decisión? Álvaro se quedó en silencio, y la respuesta a su provocación flotó como una nube oscura en el aire. En ese instante, el café que antes era un refugio seguro pareció volverse un campo de batalla emocional. Mientras el próximo paso pendía en la balanza, Mariana sintió que su vida, mucho más que un sueño, se encontraba en una encrucijada decisiva. Era capaz de dejar atrás el pasado para encontrar su verdad, aunque esa verdad pudiera volverse contra ella. La mirada de Álvaro se desviaba, como si su mente estuviera en una lucha interna, y Mariana se dio cuenta de que su momento de revelación estaba por llegar. Mientras su corazón latía con fuerza, se preguntó si está hablando con el Álvaro que creía conocer o si había más secretos ocultos bajo la superficie de su relación. Lo que siguió podría cambiar la dirección de su vida, y aún más, su relación. Álvaro, ¿qué es lo que no me has contado?, le preguntó con un hilo tembloroso en la voz, sin saber la respuesta que podría cambiarlo todo. La tensión en el café era palpable, cada segundo se arrastraba, y Mariana mantuvo su mirada en Álvaro, buscando respuestas en sus ojos. Era un momento de quiebre.
La atmósfera cargada contrastaba con el bullicio del lugar, donde el mundo exterior seguía ajeno a su batalla emocional. La incertidumbre crecía como una sombra que amenazaba con engullirla. ¿Qué es lo que no me has contado?, insistió, su voz temblando entre la inquietud y la determinación. A pesar de su valentía, en el fondo de su ser, una voz interior comenzaba a murmurar dudas. ¿Y si su propio deseo de cambio era egoísta? ¿Podría ser que tras el silencio de Álvaro se ocultara algo más que simplemente miedo a lo desconocido? Finalmente, después de un prolongado silencio, Álvaro exhaló un suspiro, dejando entrever su conflicto. Es complicado, Mariana. No es solo el miedo a que fracases en tu sueño, sino que hay decisiones que he tomado sin consultarte, cosas que podrían cambiar nuestra vida si no las tenemos en cuenta. La sinceridad golpeó a Mariana como un puño. ¿Qué decisiones?, preguntó con un nudo en la garganta, sintiendo que el suelo debajo de sus pies comenzaba a temblar. Primero hay algo que debo confesarte. He estado considerando una oferta de trabajo en el extranjero, dijo Álvaro con la mirada fija en su taza de café. Sería un cambio radical para nosotros. Un lugar donde podría escalar profesionalmente, pero significaría dejar todo atrás, incluso nuestra relación tal como la conocemos. Mariana sintió como el aire se le escapaba. La revelación la había sorprendido, y en medio de esa confusión, sus propios pensamientos comenzaron a chocar. ¿Él estaba pensando en irse sin ella? ¿Esto era lo que había estado ocultando? No podía decirte porque temía que lo tomaras como una traición a tu sueño, continuó él, su voz un susurro cargado de pesar. Pero necesito que sepas que he estado luchando con esto. Una parte de mí quiere seguir adelante contigo, pero la otra me empuja hacia esta nueva oportunidad. La angustia de Mariana se intensificó. Por un lado, sentía la posibilidad de una vida que ella también anhelaba, un espacio donde pudiera ayudar a otros. Por otro, el temor de perder a Álvaro y su futuro juntos la golpeaba como un tambor marcando el ritmo de su incertidumbre. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, cada palabra impregnada de decepción y frustración. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Pensé que podría superarlo por mi cuenta, admitió él, con la voz quebrada. Y ahora, los dos estamos atrapados en esta red de miedos. Pero no puedo sacudirme la sensación de que estoy fallando en ser honesto contigo. Mariana observó a Álvaro, notando el brillo de sus ojos y el temblor en sus manos. Su vulnerabilidad era un reflejo de la propia. La revelación de él resonaba en su corazón y, al mismo tiempo, sus propias aspiraciones se sentían más claras. Este era un punto crítico. Ella estaba en la transición entre dejar que otros decidan por ella o tomar las riendas de su vida. Quizás este es el momento de que ambos tomemos decisiones difíciles para no vivir en la sombra de los sueños ajenos, dijo finalmente, su voz resonando con una nueva claridad. La idea de crear su espacio la llenaba de propósito, pero al mismo tiempo sabía que, si quería avanzar en su camino, necesitaba liberarse de las cadenas que él representaba en su vida, por más difícil que resultara. La determinación se apoderó de ella, pero debía ser prudente. ¿Estamos realmente dispuestos a arriesgar lo que tenemos por lo que podría ser? Porque yo no quiero una relación que se base en secretos. Necesitamos ser sinceros el uno con el otro. Álvaro la miró de frente, el reconocimiento y el entendimiento comenzando a abrirse paso entre ellos. Tal vez lo que necesitamos es explorar qué significaría para nosotros un nuevo comienzo, en cualquier dirección que tomemos, propuso. Mientras estas palabras resonaban entre ellos, Mariana comprendió que este momento se llenaba de posibilidades. Pero no podía evitar sentir que el proceso de decidir también podría traer consigo más dolor. Si existía un camino hacia adelante, era necesario que ambos se acercaran a la verdad. La incertidumbre de su futuro juntos pugnaba por definir su camino. Al finalizar la conversación, un eco de ansiedad se instaló en su pecho, pero había un propósito renovado en su corazón. El momento de tomar decisiones auténticas había llegado, pero ¿podrían realmente afrontar la verdad sin romperse en el proceso? Con la tristeza asomando a su mirada, Mariana sintió que el peso de sus aspiraciones y el futuro de su relación pendían en la balanza, esperando la decisión que podría cambiarlo todo.
¿Sería posible bailar entre tensiones y esperanzas, o el camino hacia la verdad sería su mayor enemigo? Mariana se sintió como si estuviera en el ojo de una tormenta. La conversación con Álvaro había roto un equilibrio frágil que ambos habían mantenido durante años. Ahora, se encontraba ante una bifurcación, recoger los pedazos de su vida o lanzarse hacia lo desconocido. La intensidad de sus emociones ofrecía claridad, pero también un terreno resbaladizo lleno de inseguridades. Las horas siguientes transcurrieron en un estado de constante reflexión. Se preguntó si su deseo de crecer como persona había eclipsado la realidad de su relación. ¿Era egoísta imaginarse a sí misma en el extranjero, mientras Álvaro podría estar construyendo su propio camino lejos de ella? Las dudas invadieron su mente como un eco constante. La idea de crear un espacio donde pudiera ayudar a otros brillaba, pero al mismo tiempo, el miedo de perder a su pareja amenazaba con consumirla. Un vistazo al espejo hizo que un impulso naciera en su interior. La mujer que reflejaba no era solo la amante de Álvaro, sino alguien que tenía un propósito que era innegable. Había una voz dentro de ella que le decía que no se podía conformar. Este enfrentamiento había avivado algo en su ser que parecía estar dormido, la necesidad de la autenticidad. Se resolvió que, sin importar cuál fuera su relación con Álvaro, debía encontrar su verdadero yo. La mañana del día siguiente, se inscribió en un taller de desarrollo personal. Aunque el costo representaba un sacrificio, sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. Era hora de poner en marcha esa parte de ella que había estado dormida. El taller prometía no solo autoconocimiento, sino también herramientas para tomar decisiones difíciles. Mariana se sintió iluminada por la posibilidad de crecimiento. En esos momentos de duda, pensó en el futuro que podría estar construyendo no solo para ella, sino también para aquellos a quienes pudiera ayudar. Con cada sesión, Mariana se adentraba más en la exploración de sus valores, sus talentos ocultos y las pasiones que la definían. Aprendió sobre la importancia de la vulnerabilidad, de cómo aceptar sus propias inseguridades podría ser la clave para abrirse camino en el mundo profesional. Las dinámicas grupales la empujaron a compartir sus temores, y conocer a otros con historias similares fue un alivio, no era la única navegando en aguas turbulentas. Mientras tanto, la incertidumbre en su relación con Álvaro persistía. A menudo, Mariana medía sus avances con sus propios deseos y la falta de comunicación con él. A veces se preguntaba si podía sostener el delicado equilibrio entre su vida profesional y personal, si ambas trayectorias podían coexistir sin que una opacara a la otra. Sus conversaciones no eran suficientes, y aunque el diálogo podría traer claridad, aún sentía que era necesario abordar la fricción que existía entre sus ambiciones respectivas. Una noche, mientras reflexionaba sobre sus experiencias en el taller, decidió que era tiempo de un acercamiento más honesto. Se sentó en la cocina y escribió una carta a Álvaro. Quería expresarle cómo había crecido, las realizaciones que había tenido y, sobre todo, la necesidad de cambiar la dinámica en la que se encontraban. Sabía que debía hacerle saber que su crecimiento personal no era solo un deseo egoísta. Al contrario, consideraba que ambos podrían beneficiarse al tener una relación más transparente, basada en el apoyo mutuo. Ese impulso la condujo a un nuevo despertar, pero la inquietud sobre la reacción de Álvaro seguía acechando en su mente. ¿Sería suficiente abrirse de esa manera? ¿Podrían realmente enfrentar la verdad de sus aspiraciones y encontrar una manera de avanzar juntos? Al día siguiente, Mariana revisó la carta, su corazón palpitando con anticipación y miedo. Decidió que ese mismo día le entregaría la carta. Pero justo cuando estaba a punto de salir, recibió un mensaje de Álvaro: necesitamos hablar. He tomado una decisión sobre la oferta de trabajo. Un escalofrío recorrió su espalda. Ese podría ser el momento decisivo que cambiaría todo. ¿Podría esa conversación llevarlos hacia un nuevo comienzo o a la ruptura definitiva de su relación? Mariana se enfrentaba a una verdad ineludible: la batalla por su futuro estaba a punto de ser librada, y esta vez, cada decisión contaría. Mariana quedó paralizada por unos instantes, el corazón latiéndole descontrolado. El mensaje de Álvaro llenaba la habitación con una tensión palpable:
no sabía si sentir curiosidad o miedo ante lo que iba a ser la conversación más determinante de sus vidas. Cada segundo que pasaba intensificaba su ansiedad, cada posible escenario se perfilaba en su mente, haciéndose eco de sus inseguridades. ¿Qué decisión había tomado Álvaro? ¿Podría su futuro estar amenazado por esta revelación? Su instinto le decía que esa conversación marcaba un antes y un después. Mariana sintió que, para tomar el control de su vida y sus emociones, debía prepararse. En lugar de dejarse llevar por el pánico, se dirigió a su cuaderno, ese lugar donde volcaba sus pensamientos más íntimos. Empezó a escribir sobre sus miedos, sus deseos y lo que realmente significaba para ella el crecimiento personal. Necesito saber qué quiero de verdad, se repetía en su mente mientras trazaba líneas de ideas, esquematizando lo que había aprendido en el taller sobre la autenticidad y la comunicación clara. El hecho de que Álvaro se preparara para abrirse a ella era un indicativo de que su relación también podía evolucionar, pero solo si estaban dispuestos a hacerlo en conjunto. Cuando finalmente se armó de valor, se dirigió a la cafetería donde habían acordado encontrarse. El ambiente, típicamente bullicioso, le parecía una burbuja que se expandía a su alrededor, mientras que su mente se encontraba en un estado de calma tensa. Se sentó en una mesa que daba a la ventana, observando a los transeúntes con un aire casi clínico, como si estuviera analizando las decisiones y caminos que cada uno tomaba. Álvaro llegó un poco más tarde de lo acordado. Su mirada reflejaba una mezcla de determinación y ansiedad. Mariana notó un leve temblor en sus manos cuando se sentó frente a ella. Sin embargo, respiró hondo y le ofreció una sonrisa, intentando infundir confianza en ese momento crítico. Él comenzó con frases cautelosas, esquivando el tema central, pero Mariana, sintiendo el peso del silencio, decidió romper el hielo. Me alegra que hayamos encontrado el momento para hablar. Justo esta mañana estaba pensando en nosotros, en lo que somos y lo que queremos ser. Era el primer paso. La búsqueda de la autenticidad requería ser valiente, y ella estaba decidida a no dar marcha atrás. La vulnerabilidad no era solo el camino de su propio crecimiento, era el primer ladrillo hacia la fortaleza de su relación. Él la miró, sus ojos profundos llenos de incertidumbre, como si sopesara cada palabra. Mariana, he sido un cobarde. He tomado la oferta de trabajo sin decírtelo antes. Me voy en unos meses. Su voz, entrecortada, retumbó en su mente, como un eco que siempre había temido escuchar. Mariana sintió como si le dieran un golpe en el estómago. Esa noticia precipitó una reacción visceral en su interior. Aunque su corazón buscaba la comprensión, la confusión la aturdía. ¿Te vas? ¿Sin discutirlo conmigo? ¿Sin siquiera considerar lo que eso significa para nosotros? El silencio colmó el espacio entre ambos, pesado y lleno de matices. Mariana se dio cuenta de que, en aquel momento, no solo trataba de comprender la decisión de Álvaro, sino de reevaluar su propia trayectoria. Este giro inesperado la confrontaba con sus propios valores y aspiraciones. Su deseo de crecer y ayudar a otros ahora chocaba con la incertidumbre de su relación. ¿Qué significa esto para nosotros, Álvaro? ¿Es un adiós o simplemente un nuevo comienzo? La pregunta fluyó de sus labios sin querer, impulsada por la necesidad de claridad. Él bajó la mirada. La conversación se tornó un terreno inexplorado, un dilema emocional que Mariana estaba lista para enfrentar. En su corazón, la fragilidad de la relación y sus propios anhelos estaban en un tira y afloja doloroso. Era necesario avanzar, sobre todo después de cómo había comenzado a reconfigurar su camino. La decisión de Álvaro se convertía en un punto de inflexión, no solo para él, sino también para ella. Pero en su mente había un pensamiento: ¿podía este cambio ser la chispa que necesitaba para abrazar su propio destino? Mariana respiró hondo, su mirada firme. Lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. Quiero ayudar a otros a encontrar su camino, pero necesito saber si tú quieres encontrar el nuestro. ¿Podemos realmente explorar juntos lo que significa crecer en esta relación, incluso si eso implica distancias físicas? Mientras hablaba, la sensación de que sus palabras exigían una respuesta sincera de Álvaro la mantenía alerta. Era el momento de la verdad, el segundo que definiría su futuro.
Aún con el corazón latiendo con fuerza, se sintió más lista que nunca para lo que viniese. Pero, ¿estaría Álvaro dispuesto a enfrentar esa revelación? Mariana miraba a Álvaro, aguardando una respuesta que podía cambiar la dirección de sus vidas. El bullicio del café se desvanecía, y en medio del silencio, la tensión se sentía densa. Podemos realmente explorar juntos lo que significa crecer en esta relación, incluso si eso implica distancias físicas, repitió, con voz firme, pero su corazón resonaba como un tambor ansioso. Mariana, no lo sé, respondió finalmente Álvaro, su mirada evitando la de ella. Me gustaría que fuese así, pero tengo miedo de que la distancia cambie todo. He tenido esta oferta, y aunque creo que podría avanzar profesionalmente, ¿qué pasa con nosotros? Su sincera preocupación hizo que Mariana reflexionara sobre su propia inseguridad. La distancia puede ser un desafío, pero también una oportunidad, contestó. Podría resultar en algo nuevo que nos empuje a crecer de maneras que nunca consideramos. Álvaro se acomodó en su asiento, como si esas palabras le resultaran insólitas. ¿Así que estás dispuesta a explorar esa posibilidad?, cuestionó, incrédulo. ¿No te asusta plantearte una relación a larga distancia? Lo estoy considerando, Mariana admitió, aunque la idea de estar lejos de él, incluso momentáneamente, era aterradora. Pero lo que más me asusta es perder nuestra conexión. He estado reflexionando sobre lo que realmente deseo, y eso incluye no solo mi carrera, sino la forma en que puedo ser auténtica dentro de nuestra relación. Él la miraba ahora, y Mariana percibía un destello de comprensión en sus ojos. ¿Y qué es lo que deseas exactamente?, preguntó él, abriendo la puerta a un diálogo más profundo. Deseo poder ayudar a otros a encontrar su camino, como me he estado esforzando en hacerlo durante años con mis alumnos, confesó. La idea de abrir un espacio donde pueda empoderar a estudiantes de entornos desventajados se ha vuelto vital para mí. Quiero un legado que se base en el amor y el crecimiento, no en las ambiciones materiales. El silencio se instaló nuevamente, pero ya no era el mismo, ahora era uno de contemplación. Entiendo tu pasión, Mariana, dijo Álvaro finalmente. Pero tengo miedo de que eso represente un camino completamente diferente al que hemos planeado. Tal vez esa sea la clave, replicó ella, su voz resonando con confianza renovada. Tal vez nuestros caminos no tienen que ser iguales. Podemos apoyarnos en nuestras elecciones, en lugar de verlas como opuestas. Haz esto por ti y yo haré esto por mí. Pero de frente, en una relación saludable, encontrando formas de crecer juntos a pesar de la distancia. Álvaro respiró hondo, sus ojos se encontraron con los de ella y, por primera vez, Mariana sintió que realmente la entendía. Quizá deberíamos definir nuestras expectativas y cómo nos veríamos el uno al otro en el futuro. Mariana asintió, sintiendo que escarbaba en un terreno de esperanza. Y si esto es un cambio necesario, debemos manejarlo como tal. La vida nunca ha sido completamente predecible, dijo con un destello de valentía. La conversación continuó, y con cada palabra, el peso que había sobre Mariana se aligeraba. Ambos compartieron sus sueños y miedos, se adentraron en sus respectivas ambiciones. Era un momento de autenticidad cruda, donde la vulnerabilidad de ambos se convertía en la base de un futuro más sólido. Si me dejas ir, dijo Álvaro al final, prometo que siempre estaré aquí, dispuesto a escuchar y encontrar la manera de hacer esto funcionar, sin importar la distancia. Y yo haré lo mismo, respondió ella, sintiendo como el futuro tan incierto comenzaba a adquirir un matiz más cálido y esperanzador. No quiero que esto sea un adiós. Quiero que este sea el comienzo de un nuevo capítulo, para los dos. Mientras se levantaban de la mesa, habían transformado una conversación que podría ser devastadora en una posibilidad emocionante. La conexión entre los dos había madurado, llevándolos hacia un camino que no solo exploraba sus aspiraciones individuales, sino que también abría la puerta a nuevas formas de amor y compromiso. Al salir del café, Mariana sintió un peso menos en su corazón. Había cruzado la frontera de su zona de confort y se había plantado de pie por sus ideales. Ahora, no solo se sentía confiada de que podía hacer su sueño de ayudar a otros una realidad, sino que también sabía que lo que compartía con Álvaro podía florecer, aún en la distancia. Con cada paso, su resolución se fortalecía,
dispuesta a enfrentar lo que viniese, ya fuese la felicidad, los desafíos o la incertidumbre. Mariana había entrelazado su camino con el de Álvaro, formando un hilo invisible de compromiso que podría resistir la prueba del tiempo, mientras su búsqueda de autenticidad continuaba. Ese día, Mariana había alcanzado un nuevo nivel de comprensión, que el amor y la ambición no son mutuamente excluyentes, y que el crecimiento personal puede abrir caminos inesperados. Al camino lleno de luces y sombras, Mariana sonrió ante la promesa del futuro. No solo había tomado decisiones por ella misma, había desafiado sus miedos, abrazando lo que estaba por venir. Y así, el viaje de Mariana hacia el conocimiento personal y la realización plena la condujo a la auténtica libertad. La vida continuaría retándola, pero ahora estaba lista para enfrentar cualquier adversidad con confianza, reflejando su verdadero yo. Mientras tanto, el mundo seguía girando, tanto para Mariana como para Álvaro, la verdadera historia apenas comenzaba a despegarse ante ellos. Así culmina este capítulo, pero recuerda, cada decisión que tomas es un paso más hacia tu verdad personal. Nunca dejes de explorar quién eres realmente, porque eso es lo que te llevará a alcanzar tus sueños. No dejes de soñar y avanzar. Ahora, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal. Cada acción cuenta y marca la diferencia.